La palabra persona en español proviene del latín persona, que en griego puede traducirse a propóspora o máscara. Las máscaras están presentes en la cultura mexicana y han sido también analizadas por Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Vivir detrás de una máscara puede proveernos de seguridad, de la habilidad para no parecer vulnerables, pero también reprime nuestros sentimientos y nuestras ideas. ¿Qué tiene que ver las máscaras, el arte, la migración y la discriminación? Yo soy María José Salcedo, coordinadora del Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, y el día de hoy platicamos con Mónica Trigos, cofundadora de Sin Palabras Arte, un colectivo de artistas que desde el 2013 se dedica a dar talleres de teatro y arte sobre la introspección y el descubrimiento personal a comunidades vulnerables, sobre todo a migrantes y a refugiados. Bienvenida, Moni, es un gusto tenerte aquí con nosotros y quisiera empezar por preguntarte qué es Sin Palabras Arte, cómo surgió la idea de crear Sin Palabras. Hola María José, pues muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Muchas gracias a la Fundación. Bueno, pues te platico un poco. Sin Palabras, como mencionaste, es un colectivo que desde 2013 se dedica a impartir talleres de teatro y arte y buscamos especialmente darlo a migrantes y personas migrantes y refugiadas. Lo que hacemos es impartir los talleres combinando el teatro, la expresión corporal, la música, el dibujo, las artes plásticas, con el objetivo de que los participantes puedan expresarse y liberarse y pues ser escuchados. Lo que hacemos es crear un proceso en el que a través de todas estas actividades cada uno de los participantes pueda crear un personaje que represente todo lo que lleva dentro, y esto puede ser por medio de una máscara o una marioneta en los cuales se plasman como todos los sueños, los miedos, los objetivos y los deseos que tienen en la vida. Queremos que exista como una interacción entre los grupos y la sociedad y que los resultados tengan como un impacto tangible a los que se niegan a ver las problemáticas que existen. Y por lo que en la segunda fase realizamos una exposición de los trabajos de los participantes para compartirlos, mostrando fotografías, máscaras y cuando las circunstancias lo permiten, un espectáculo teatral. Entonces buscamos que este esfuerzo sea una alternativa de comunicación no verbal dirigida a todos aquellos que llegan a ser silenciados por su entorno social, en el cual las palabras no son un medio por el que se pueden expresar. Y buscamos que los resultados sean esas pruebas tangibles y experiencias y se puedan compartir para crear conciencia ante los oídos que no quieren escuchar o ver lo que está pasando en su entorno social. Y platícanos, ¿cómo es que ustedes llegan a estas comunidades o cómo encuentran a los participantes para poder desarrollar después todo este proceso que nos acabas de platicar? Pues todo es un proceso de mucha planeación, como de mucho tiempo antes. Conectamos con diferentes instituciones que se vuelven nuestros aliados principales en impartir los talleres. Entonces, principalmente tenemos de aliados a instituciones académicas y también a albergues, organizaciones de sociedad civil que trabajan con personas migrantes para conectar con las poblaciones y las comunidades y entrar en contacto con ellos y así como generar como el interés por el taller, lo que va a suceder y que ellos puedan participar y tener como la disponibilidad para estar en los mismos, platicarles un poco sobre lo que son. Entonces, las alianzas que generamos con diferentes organizaciones son fundamentales para nuestro trabajo y para poder llegar a las personas y así también como generar un vínculo y un puente con ellos y que puedan participar y estar como ser parte del taller o de las exhibiciones. Entonces es como muy importante crear estas relaciones con ellos y con los albergues también, como es súper fundamental entrar en contacto con ellos y que nos puedan como conectar con las personas que están en situación de movimiento, especialmente por México, pero también lo hemos hecho en algunos otros países y ciudades. Y platícanos también un poco sobre la parte de la metodología, justo en esta parte de introducción que estaba mencionando de Octavio Paz y la parte de las máscaras, donde él menciona que muchas veces el mexicano, que bueno, para Sin Palabras esto también puede aplicar para otras personas, está lejos de todo del mundo, pero también de sí mismo. Platícanos ustedes cómo ven la parte, esta metodología de las máscaras, pero también de las marionetas que nos comentabas. Y no sé si tienes alguna historia personal ahí que nos puedas compartir.
Sí, totalmente. Pues nosotros nos adentramos como mucho al mundo de las máscaras por todo lo que conlleva y cómo tiene el vínculo no solo con México y con como toda la parte histórica, pero como esta parte de lo que significa una máscara, cómo es la cobertura de la cara, quién la usa, cómo, qué identidad puede comunicar, si es una identidad distinta a la propia. Entonces queremos como que en la vida cotidiana las personas utilizamos como una cantidad de máscaras distintas que responden a los diferentes roles que desempeñamos y que no siempre corresponden a lo que en realidad somos, sino más bien como a la forma que queremos que nos vean o a lo que queremos que los demás vean de nosotros. Entonces pensamos que entre más distante es la máscara que utilizamos de lo que en realidad somos, menos libres nos sentimos, llevándonos como a vivir a un estado de ansiedad y frustración. Y bueno, con base como en las conversaciones que he tenido con personas migrantes, como esto se vuelve algo muy importante. Existe mucha discriminación en el camino, en el recorrido que los lleva al lugar a donde quieren llegar o de donde están escapando. Entonces, también se utiliza como mucho esta máscara para pretender ser alguien o algo, para poder encajar, para protegerse. Mencionan que hay como mucho la pérdida de esta identidad y en el recorrido abandonan como quiénes son y lo que son para poder llegar al lugar en el que quieren estar. Entonces, como que lo que buscamos es, o vemos que las personas se ocultan como detrás de la máscara, y la máscara puede significar muchas cosas, ¿no? Puede significar como alguien que quiere ser, o pueden estar como detrás de las máscaras está como el común denominador que es el miedo, ¿no? Utilizamos las máscaras por miedo a expresarnos, a ser juzgados, a ser reprobados, a no obtener como la aprobación de los demás. Entonces, o sea, como que hay muchos elementos dentro de la máscara y la máscara nos da como una falsa seguridad, nos resistimos como a quitárnoslas. Entonces, como que esto de aquí viene como la idea de la máscara y la máscara también hace que evitemos como comunicarnos íntimamente, como existen como todos estos elementos detrás. Entonces, al saber como que esto sobre personas que han vivido como este trayecto que es súper complejo, como al vivir experiencias inimaginables de mucho trauma y mucha violencia, hay como un falso reconocimiento de ellos mismos y hay una posible pérdida del abandono o el abandono de la identidad. Entonces, como lo que nosotras buscamos es como la creación de un personaje y específicamente llegar a la máscara de una manera que sea también como una parte de protección para poder llegar a la expresión y vernos y verles como actores y como personas que pueden expresar algo que a lo mejor traen muy guardado por todo lo que han vivido y entonces como crear este elemento físico que es la máscara que ellos crean con las manos, las artes plásticas y poder luego como tener esta expresión de todo lo que están llevando dentro del trayecto. Entonces, es como un elemento súper importante de los talleres que hacemos, además de la metodología que tenemos, que es de una persona, un director de teatro que se llama Augusto Boll, que lleva el teatro del oprimido. Entonces, son como todas estas relaciones de teatro de la opresión, de utilizar cómo utilizamos la máscara para resaltar, para expresarnos. Y de las experiencias que yo he tenido se vuelve un proceso muy impresionante porque no es solo la creación de la máscara, sino el taller involucra un proceso de meditación, de ejercicios de teatro, después de dibujo, después se crea el personaje, después se crea la máscara y después es la expresión. Entonces, en todo ese proceso te vas dando cuenta cómo las personas van expresando o sacando como a lo que quieren llevar con su personaje. Ves mucho como mucha nostalgia en algunas máscaras, banderas o reflejos de lo que dejaron atrás, o también ves como el reflejo de miedos, como retratan cómo era su vida, de dónde vienen. Entonces, como que las máscaras ejemplifican mucho, también como aspiración a lo que quieren ser, ¿no? O sea, teníamos una persona que hizo la máscara de un cantante porque era rapero, entonces como es como algo, un personaje al que aspiran o algo de donde vienen, entonces se puede como interpretar de muchas maneras y como que eso es lo rico del arte, ¿no? Y de la creatividad y del proceso que llevamos en los talleres.
Justo, Moni, hay un tema que me encanta que tú tratas justo explicándonos con sin palabras y justo con estas experiencias del tema de la relación de la discriminación y toda esta generación de máscaras, ¿no? Porque ellos pueden pasar por todo este proceso que me parece súper interesante, el hecho de crear tu propia máscara y lo que vas tú depositando sobre él, como bien dices, pueden ser tus sueños o lo que tienes guardado, que es un proceso necesario de hacer y que tal vez es muy difícil realizar en una terapia, por ejemplo, ¿no? Y que el arte y el teatro pueden proveerlo. Y quería preguntarte, ¿cómo ves tú la situación, por ejemplo, del arte y del teatro actualmente, tanto en México como en Estados Unidos, para proveer este tipo de espacios de introspección hacia las personas y que puedan de cierta forma ayudar a eliminar o a, no a eliminar, pero a reducir al menos la discriminación que uno percibe? Pues sí, yo creo que el arte y teatro, o sea, se vuelven como una medicina, digamos, para, o sea, como nos da este espacio de reflexión, como la música, el dibujo, cualquier forma de expresión, como que te ayudan a la liberación, pero sí, o sea, sin embargo, creo que vivimos como todavía atrapados, o bueno, más ahora como en el mundo de la tecnología y de las redes sociales, donde como que nos volvemos prisioneros de lo que somos y dejamos como muy atrás esta parte creativa y esta parte de interactuar con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente en estos procesos de reflexión y de liberación, ¿no? Porque al final yo creo que las artes como que liberan y al final nos da esta importancia a todos, nos da esta importancia de decir lo que pensamos, de decir lo que expresamos, nos obliga como a separarnos un poco de la realidad en la que vivimos, reflexionar como en nuestras acciones, como viendo el panorama desde fuera como espectadores, pero al mismo tiempo como actores, ¿no? Entonces, como que gracias al arte tenemos esta parte de cuestionamiento, como lograr que cada individuo llegue a este punto de reflexión es como muy importante y preguntarnos también como qué pasa en la sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo actual? Y entender como el pasado, comprender como que el presente y como vivir, ir viendo como lo que va a suceder. Entonces, creo que a veces despreciamos un poco o vemos como un elemento que va muy atrás, como el arte y el teatro, como incluso la parte psicosocial, ¿no? Que es como, bueno, primero para las personas que están en movimiento, como es esta parte de, bueno, primero hay que cubrir las necesidades básicas, que en eso estoy completamente de acuerdo, pero creo que ya como que también debemos ampliar esta parte que creo que ya se va un poco cada vez más a la parte de bueno, la parte psicológica, la parte de salud mental. Y bueno, nosotras, por ejemplo, no somos psicólogas, pero buscamos como esta parte de la introspección con el arte y ver como la parte de, pues, más expresión, más interna, más creativa. Y creemos, o sea, nos hemos dado cuenta que es un espacio que se necesita, pero al mismo tiempo, como al ser arte o teatro, se menosprecia un poco porque no se ve como algo elemental, no se ve como algo que ayuda inmediatamente, no es algo que se puede contabilizar o que se puede evaluar como son personas en movimiento, entonces es muy difícil evaluar, como darle un seguimiento a cómo ha sido el proceso para ellos, si tomaron el taller o no tomaron el taller, o si se desarrollaron de una manera artística o no. Entonces, como que tiene muchos limitantes y muchos retos, sin embargo, nos hemos dado cuenta que sí es un proceso muy importante y es algo que le gusta mucho a los participantes. Y por otro lado, también la parte ahora tiene como este nombre de activismo de arte, que es como cómo generar conciencia por medio del arte sobre los temas sociales, ¿no? Sobre el contexto actual de lo que está pasando y cómo reflejar las distintas realidades que o a veces no queremos ver o que estamos como muy sumidos o muy inmersos en como nuestros propios problemas o en lo que vemos en los medios o las narrativas que vemos en los medios o en otros lugares y el arte nos puede dar como otro enfoque de lo que está pasando, generar conciencia, como generar este activismo artístico para que la sociedad, digamos, sí, que no está, como que no tiene como todo el contexto, pueda verlo de otra manera y pueda también como sumarse a los diferentes movimientos. Entonces, yo creo que las artes son muy importantes y que no deberíamos como menospreciarlas tanto en los temas sociales y sí, para la transformación social y en este caso para el tema migratorio. Sí, creo que tocas un tema muy importante también en el tema de la libertad y es que justo
el arte y todo este tipo de expresiones son como el punto más álgido de la creatividad humana, que es el punto en el que un individuo puede reflejar su libertad. Entonces, me parece un punto súper importante y justo quería preguntarte, ¿tú cómo ves los proyectos que ustedes llevan, pero también el arte y el teatro, para los procesos de integración social? Porque como tú bien comentas, hay muchísimos temas de, obviamente, cubrir las necesidades básicas hacia los derechos políticos, pero hemos visto en diferentes países, por ejemplo, cuando les preguntas a las personas si se sienten integrados, si se sienten ya parte de ese lugar, pues es porque pasaron por procesos como los que ustedes están llevando a cabo, donde estás en contacto con esa persona, donde estás compartiendo, donde estás llevando ese nivel de introspección. Entonces, ¿cómo ves tú el arte y el teatro también para promover sobre todo la integración social y por qué crees o qué debería de pasar para que en países como en México o en Estados Unidos hubiera mayor promoción hacia este tipo de iniciativas que promueven la integración social? Sí, yo creo que este tipo de proyectos son muy importantes, o sea, todos los que, como que el enfoque que nosotros queremos dar es, como he mencionado, como bien dices, como no solo como el proceso de introspección, sino esta parte como que va más allá, y eso lo tratamos de hacer a través de las exhibiciones, ¿no? O sea, que no se quede solo el trabajo como dentro, sino que también, por un lado, para que las personas que participan en los talleres se vean y se reconozcan como artistas, ¿no? O sea, hacemos las exhibiciones y se muestran las fotografías de las personas migrantes y con sus máscaras, o los dibujos o las máscaras, hablamos un poco del contexto, entonces, primero que nada está como este reconocimiento de ellos mismos, ¿no? De ellos mismos como creadores, como artistas, como algo inimaginable, ¿no? Como nos ha pasado mucho que nunca han tenido contacto con el arte o con el teatro, entonces primero pues les damos este espacio de introspección y después este espacio de ser los protagonistas, sí, de estar como en el centro, y creo que tener las exhibiciones con personas mexicanas, por ejemplo, que van a ver la exhibición, también en los casos en los que se puede, tenemos a las personas migrantes que participaron, entonces tratamos de hacer no solo la exhibición, sino tener muchas más actividades. Por ejemplo, en un taller de 2018 nos aliamos con una clínica de fútbol, que también es una clínica social, entonces tuvimos partidos de fútbol, estuvimos como en el festival de fútbol cine de Cinépolis, entonces creamos diferentes actividades con personas mexicanas y con personas migrantes. Dimos una función de cine, hicimos un partido de fútbol, en la exhibición habían como diferentes spots como de actividades, entonces se genera como esa convivencia y esa integración y no esa segregación de las personas migrantes y las personas mexicanas, sino se vuelve esto de pues todas somos personas, todas estamos en un mismo lugar, estamos compartiendo un mismo espacio, entonces, y podemos interactuar de distintas maneras. Entonces, yo creo que el arte es una manera, es un modo muy importante de generar eso, ese contacto, ¿no? Y yo creo que es algo que en lo personal a nosotros con el COVID nos ha costado mucho trabajo porque creemos que cambiar la narrativa anti-inmigrante no solo, o sea, sí es mucho de narrativas, de redes, de medios, pero también creemos que tiene mucho que ver con el contacto personal, o sea, porque al final tenemos como esos estereotipos en la cabeza de qué es una persona migrante, la criminalización, como todo lo que escuchamos en las noticias, pero al final a veces más bien, o sea, hay muchas experiencias, no hay esta verdadera convivencia con una persona migrante, ¿no? Sino es como todas estas ideas que tienes vienen de algún lugar, pero no de la misma interacción que hay con las personas. Entonces, queremos como generar estos espacios donde sí las haya y sí haya como esta experiencia vivida de, conocí a una persona de X lugar y jugamos fútbol, o vimos esta exhibición, o vimos esta película juntos, compartimos, o sea, como buscar estas iniciativas donde se compartan, pues, como valores universales como son el arte, el teatro, el fútbol, la comida, como todos estos temas de los que hay un idioma, hay un lenguaje común en donde puede haber esta interacción y así desarrollarse relaciones, ideas, imágenes distintas a las que vemos como habitualmente. Entonces, creo que esa parte de la integración es muy importante y fundamental para que deje de haber la discriminación, la xenofobia, para que se quiten como estas narrativas de ellos contra nosotros, estas narrativas de competencia por recursos, de seguridad,
Entonces creo que es como un trabajo muy de pie, muy de calle y mucho de generar comunidad y de integrar a las personas con temas que sean clave como para después enfocarnos como ya en detalles que tal vez no sean del lenguaje universal, por ejemplo. Sí, y justo, Moni, para ir terminando la entrevista, quiero preguntarte, hemos visto, bueno, también en muchos otros países, justo este proceso de integración, ¿no? Los primeros pasos que vimos de necesidades básicas, los derechos y demás, pero pasando los años, cuando se les pregunta a las personas, es muy difícil ver quién de verdad se siente integrado y quién no, y los que al final responden que están integrados de cierta forma o que ya son de ese país, pero también del otro, es aquellos que llevaron una relación social, como tú bien comentas, y de participación con la ciudadanía y también con las personas de la comunidad. Entonces, como tú bien dices, en esta situación de coronavirus, donde por el momento, por ejemplo, no hay escuelas en México, donde está la crisis de migración en las fronteras, y donde tú bien comentas que es muy difícil para el arte y el teatro, pues por la falta de espacios físicos. ¿Qué otras iniciativas has visto o sabes o te imaginas que puedan seguir funcionando para promover la integración social? Pues nosotros hemos visto como varias iniciativas sí lograron tener como este proceso de adaptación al coronavirus o a la parte en línea, como hacer estos encuentros en línea, como este tipo de interacciones en línea, también como generar contenido online, ¿no? Contenido de videos, contenido en redes sociales, como esta generación de comunidad, pero pues yo creo que es como algo muy complicado hacerlo, pues sí, como a través de una computadora, ¿no? Yo creo que como todos hemos vivido este proceso del coronavirus y sí la parte social, la parte de ver a alguien, la parte de incorporar, de relacionarte con alguien en persona es como muy distinta a hacerlo en línea. Entonces, creo que todavía tenemos como que crear estas maneras y estos espacios de hacerlo, pues sí, como tratar de hacerlo en persona, tratar de hacerlo como de la manera en la que se pueda como respetar la distancia, como yo he visto algunos proyectos de arte, pues no sé, por ejemplo, creo ahora como que es más complicado hablando de distintas ciudades, pero ahora que veo como en Nueva York, que ya está como un poco mejor, si se siguen como generando estos espacios de crear murales o crear talleres como al exterior, hacerlo pues sí en espacios comunes y ir recuperando el espacio público. En México hay otra iniciativa que igual es como teatro de calle, entonces lo hacen con las máscaras y van por la calle y hacen como expresiones o iniciativas de teatro o incluso obras en la calle. Entonces creo que sí nos puso como un gran reto el coronavirus, como esta parte de la interacción, y sí hay diferentes iniciativas que lo han logrado hacer en línea, pero realmente creo que tenemos como que igual tratar de ir más allá y tratar de como ver cómo van cambiando las cosas para poder volverlo a hacer en persona y poder dejar, o sea, sí, que no haya esta segregación ni esta separación y pues por lo menos en línea tratar de combatir las narrativas antiinmigrantes. Hay muchas como iniciativas de jóvenes de transformar las narrativas, hay iniciativas que miden, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, la parte de xenofobia en diferentes partes del mundo. Entonces, cómo transformar esta narrativa, cómo abogar por políticas públicas, sí, o sea, por diferentes caminos, abogar y estar como muy activos en la transformación de las narrativas y luego también enfocarnos como al mismo tiempo en quién es el público, a quién queremos integrar, cómo lo podemos hacer, en qué espacio público, si es que ya se puede. Entonces, hay diferentes elementos que podemos tratar de ver y también como cómo podemos incluir a las artes por medio de documentales o por medio de imágenes o videos que también puedan como transformar esta parte de la discriminación y la xenofobia hacia las personas en movimiento. Y justo en este tema que dijiste del cambio de narrativas, platícanos un proyecto que te haya gustado mucho a ti de los que realizaron, por ejemplo, antes de la pandemia, cuando todavía podían hacer cosas físicas y que tal vez te haya dejado a ti un gran mensaje que pudieras compartir con los demás. Pues creo que es muy difícil elegir porque creo que
todos los proyectos son distintos y sí, las personas, pues sí, como las personas cambian, se vuelve una dinámica distinta. Creo que el primero fue muy bueno y fue muy especial por haber sido el primero. Entonces tuvimos como relación con el programa de asuntos migratorios de la Ibero, con un albergue en México y pues se creó como un muy buen grupo y las personas que participaron estaban como muy contentas al final. Creo que la experiencia que me llevo de hacer estos talleres y como de algo que puedo unir de todos los talleres es estamos llegando a personas que están en una situación donde no están en un lugar permanente, ¿no? Entonces eso se vuelve muy retador y su prioridad no es estar en un taller de arte, o sea, no, su prioridad no es tener este tipo de espacios y tampoco hay mucha oferta sobre estos tipos de talleres, ¿no? Entonces, como que al principio es un gran reto querer involucrar a las personas, ¿no? Por eso, como te comentaba, trabajamos muy de la mano con las otras organizaciones, con los albergues, primero para que la gente quiera participar, ¿no? Porque al final les estás quitando como horas de otras actividades que pueden hacer, como otro tipo de cosas que podrían estar haciendo. Entonces, eso es como una parte inicial. Y después es como todos tenemos, yo no soy artista, ¿no? Yo estudié relaciones internacionales, mi contacto con el arte también ha sido a través de estos proyectos, pero muy lejanos, ¿no? Yo no me considero como buen artista y eso se refleja mucho en las personas que participan, ¿no? Tampoco han tenido contacto con el arte, tampoco han hecho manualidades, entonces como que está este reto adicional de lo que estoy, y tenemos estos estigmas de lo que es bonito, lo que no es bonito, entonces no, yo no lo quiero hacer porque está feo o no es visualmente atractivo como a lo que yo conozco, entonces también como que es este reto de que no importa lo visualmente atractivo o los estándares de cosas como bonitas o bien hechas artísticas, sino es más un proceso de cómo tú te comunicas con tu mente, tu cuerpo, tus ideas, tus manos y cómo vas desarrollando como tu proceso interno. Entonces, creo que es algo como muy bonito ver cómo las personas primero entran diciendo, yo no quiero estar aquí, y luego es como, no, yo no soy artista, yo no lo sé hacer, y después es como generar algo, porque en las fotos tú puedes ver las máscaras y hay de todo, o sea, hay como máscaras con narices muy grandes, con orejas muy grandes, o sea, no es lo estético como lo conocemos, pero es algo que salió como del corazón, del trayecto, de todas las emociones que hay dentro, entonces y luego es ver cómo la persona tampoco quiere bailar, ¿no? Tampoco quiere estar en la parte teatral, pero la máscara les ayuda muchísimo a querer desenvolverse. La máscara les ayuda a decir, bueno, me voy a liberar, voy a bailar. Al final traigo una máscara que me está protegiendo pues al final no soy yo, ¿no? O sea, tal vez la máscara es el personaje el que se está expresando. Entonces, como ver todo este desarrollo de una persona en muy pocos días y con personas súper capaces, como el equipo de Sin Palabras es muy capaz, tienen como distintas habilidades, cada taller tenemos distintas personas, entonces eso también es como muy importante, ¿no? La conexión que se hace con ellos y cómo los ayudas o los incentivas a querer crear, ¿no? O a querer transformar. Yo incluso a veces me pongo a hacer una máscara y como que vas viendo la experiencia para vivirla con ellos y cómo lo están viendo este proceso creativo. Y al final de cada taller, pues lo que buscamos, se llama Sin Palabras porque no buscamos que nos cuenten sus historias de vida, ¿no? No buscamos que nos cuenten qué han vivido en el proceso. Eso de repente va saliendo y pues sale en la máscara, salen muchas cosas. Y al final, pues sí, como que buscamos que nos den ellos su perspectiva del taller y se genera mucha comunidad y eso es como lo bonito de los talleres, se genera como una comunidad de nosotros, los que damos el taller con ellos, que ya ya no hay una distinción, ¿no? Porque a veces si ellos quieren enseñar algo, también lo enseñan, o sea, no hay como mucha horizontalidad, entonces se vuelve esta parte como de mucha comunicación no verbal y verbal también, ¿no? O sea, de lo que se va dando en el taller, pero al final lo más bonito con lo que yo siempre me salgo de cada taller es, o sea, yo creo que yo aprendo mucho más de lo que yo les puedo dar
y al final, ¿por qué seguimos dando los talleres? Porque las personas nos dicen que nos dan las gracias por haberles dado un espacio en donde pudieran dejar atrás como todo lo que traen cargando y tener como este espacio para ellas mismas, ¿no? Para ellas y pensar en su cuerpo, pensar en su mente, pensar como dejar atrás como toda la frustración y la ansiedad por un periodo de tiempo y poder como canalizarlo, pues no verbalmente, no físicamente, sino como manualmente y creativamente. Entonces es esto como, pues sí, es como dar un espacio que nunca se da y es como generar esta interacción que no tienen y sí, como es muy retador, pero al final vemos que pues los resultados y la satisfacción con la que salen es diametralmente distinta a la que con la que entran y creo que con eso me quedo, ¿no? Con poder dar un espacio, aunque sea de un día o 3 días, a una persona en la que no puede estar pensando como en ella, como en su parte más interior y que esté para ellos y tener como estos momentos de, pues sí, como son un poco de catarsis, pero también son como muy personales y muy de introspección, que no te los da el camino, ¿no? El trayecto migratorio. Entonces, creo que eso es como con lo que más me quedo de lo que realizamos y pues un gusto compartirles como los videos y más cosas de lo que tenemos por ahí. Sí, Moni, pues tal vez cuéntanos mejor en dónde, en qué redes sociales están para seguirlos o tal vez en cuál es su página web para que también las demás personas lo puedan visitar. Sí, nuestra página web es sinpalabrasarts.com y nuestras redes sociales son igual, @sinpalabrasarts en Twitter y en Instagram. Y por ahí tenemos varios materiales, en la página están todos los videos, y pues sí, les recomiendo mucho darse un clavado igual, no son videos tan largos, las imágenes están muy bonitas y pues vamos a seguir como generando proyectos y contenido, aunque sea en línea, para que lo puedan seguir viendo y tener como más actividades en el futuro. Sin duda, pues muchísimas gracias, Moni, por esta entrevista, por platicarnos de este proyecto y sobre todo para ofrecernos una forma de ver al arte y al teatro como una forma de la deconstrucción de fronteras y de la importancia de la introspección hacia las personas que son migrantes y refugiados y que están en esta transición y que, bueno, al final yo me quedé con la pregunta, pues tal vez también todos no estamos permanentemente en este lugar y también estamos en movimiento. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Totalmente. No, muchísimas gracias a ti por la entrevista y a la Fundación por la invitación. Perfecto, pues muchas gracias.